¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo hablando nuevamente del tema de los juegos, de las tiendas, de lo que van a cerrar, de lo que no van a cerrar. Daros cuenta de una cosita, el detalle. Fijaros que tenemos por aquí, tenemos una pequeña ranurita para disco, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto, chavales? Que no a lo digital, no a lo digital, porque ya estamos viendo lo que pasa, chavales. Yo estuve a punto de comprarme una Xbox, la edición digital que salió. Esta que salió antes de la serie X, serie S, simplemente pues que me parecía muy cómodo, tenía un precio inferior y demás. Pero ¿qué ha pasado, chavales? No vayamos a comparar Xbox con PlayStation, porque Xbox pues de momento parece ser, según entiendo, y perdón si me equivoco, según entiendo sigue manteniendo la historia de Xbox 360, ¿vale? Según he leído por ahí algún comentario. Pero daros cuenta, chavales, una de las razones por la que yo me compré la PS5, porque fui uno de los afortunados que pude reservar una por allá por septiembre, decidí comprar la edición de disco. El primer motivo fue temiendo un posible baneo, ¿vale? Ya que yo me dedico, como ya saben, lógicamente, si no me has visto en tu vida dirás ¿quién coño es este? Bueno, yo me dedico a hacer tutoriales de pirateo o traer información de pirateo, ¿vale? Yo lo que hay por la red pues os lo traigo, y lógicamente en alguna que otra ocasión seguramente se acabará viendo o Sony le dará por mí, y si yo pongo por ahí mi ID, que seguramente acabe viéndose algún día, pues lo que pasará es que Sony me pueda meter un baneo. No creo que me lo hagan directamente a mí, a Nano, por hacer vídeos, porque hay personas que hacen montones de vídeos y nosotros, al menos yo, pues en ningún momento ni estoy compartiendo código ni estoy metiéndome a piratear nada. Yo simplemente lo que aparece por la red os lo traigo, ¿vale? Ese fue el primer motivo, o el único motivo, digamos, mejor dicho, el cual yo elegí edición de disco a edición digital. Pero ¿qué pasa ahora, chavales? ¿Quién se iba a imaginar que iban a cerrar tan pronto las tiendas de PS3, de PS Vita y de PSP? Bueno, PSP ya sabemos que iba prácticamente como el culo, ¿vale? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar eso? ¿Quién se iba a imaginar? Entonces, yo os digo una cosa, os doy un consejo: olvidaros de lo digital, ¿vale? Olvidaros por ese propio tema, por el tema de que no vas a poder conseguir juegos, ¿vale? Ahora, ¿vale? Ahora que si me estás viendo y eres fan de algún juego, de alguna saga, de algún indie que solo está en digital, yo te digo que ahora es el momento, que reúnas el dinero que puedas y que ahora es el momento de comprarlo, porque supuestamente, yo voy a decir ya supuestamente porque con Sony ya te espera cualquier cosa, supuestamente Sony no te puede quitar lo que ya has comprado. Digo supuestamente porque te voy a decir, como te dije en uno de mis otros vídeos, si tú tienes una cuenta con 500 euros gastados y te banean porque insultas, porque usas trucos o por lo que sea, da igual que te haya gastado 500, que 300, que 1000, que tu cuenta queda baneada y quedas fuera de todo lo que has comprado. No puedes usar lo que has comprado porque has incumplido, infringido las leyes o los términos de PlayStation. Entonces yo te aconsejo que ahora, ¿vale? Ya lo hagas ya antes de que empiecen a cerrar, que si tienes algún juego en mente que quieras comprar que solo sea digital, ahora es el momento, porque aunque te cierres la tienda lo vas a poder volver a descargar las veces que quieras. Los usuarios de PS3 y PS Vita estamos más que salvados porque tenemos nuestras tiendas BKGJ, incluso hay cientos de páginas donde están todos y cada uno de los juegos. Es cierto que hay juegos que no los encuentran o no los encontramos y no sé por qué. Yo desde aquí pues ya aprovecho, ¿vale? Yo tengo el juego DJ Hero 1 y DJ Hero 2 de PS3 con su mesa, muy guapo, me gustan los juegos rítmicos, pero no encuentro, de verdad, no encuentro los DLC de este juego que me encantaría tenerlos. No los encuentro por ningún sitio, llevo años intentando tenerlos, así que desde aquí, si me estás viendo y sabes dónde están esos DLC, pues ya sabes, ya me lo estás diciendo, ¿vale? Así que por eso os digo que nosotros, los usuarios de PS3, PS Vita, PSP, estamos salvados, porque aunque no podamos descargar juegos de la Store, los vamos a poder descargar desde otra Store, ¿vale? Todo el mundo me entiende ya. Pero claro, ¿qué pasa con PS4, PS5? De momento PS4 se puede liberar hasta una cierta versión, y PS5 se va a poder liberar. Oye, pues es algo que nadie sabe. Supuestamente sí, supuestamente no. PS1 pirateada, PS2 pirateada, PS3 pirateada, PS4 pirateada, PS5
seguramente acabe pirateada, ¿vale? Además ya saben que yo soy de los que opinan que es el propio Sony PlayStation el que va soltando miguitas de pan para que se pueda piratear. A los hechos me remito. The Flow encuentra el hack, el 672 encontró, creo, el 702, bueno, el 672, el 702, y lo vendió, ¿vale? Lo vendió a Sony, pero Sony les dejó, ¿vale? O sea, Sony les dejó publicarlo, así que espero que con PS5 pase lo mismo, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, que me desvío del tema. Si tú tienes PS5, PS4, PS3, cualquier juego, ¿vale? Cualquier consola que solamente tenga algún tipo de juego digital, que solo lo hayan lanzado digital, porque hay un montón de juegos indie, pues porque lógicamente un pequeño juego de un par de desarrolladores pues no tiene, pues no pueden fabricar carcasas o comprar carcasas, dice, simplemente pues lo ponen ahí en digital y el que lo quiera que lo coja. Hay juegos muy buenos, en digital hay juegos muy buenos, pero claro, si cierran las tiendas no lo vamos a poder tener, ¿vale? Ya que estamos hablando, el tema de las tiendas, el tema del online, ¿vale? Las tiendas ya hemos dicho que mientras los links de las tiendas estén funcionando, ¿vale? Mientras tú puedas volver a descargar ese juego que ya has comprado, quiere decir que el listado de links, esos links son los que usan las tiendas, va a estar viva, ¿vale? No va a haber problema. El tema del online, no han dicho nada. Sí es verdad que están cerrando cada día más y más servidores online. Eso ustedes mismos ya con el tiempo lo sabrán. Habrán leído noticias de que están cerrando servidores. No duden de verdad que en algún momento todos y cada uno de los juegos de PS3 y de PS Vita dejarán de tener funciones online, ¿vale? Porque es muy caro mantener un servidor online para que jueguen 3 jugadores. Hay gente que, por ejemplo, en un juego online, pues puedes comprar, no sé, puedes comprar skin o puedes comprar cosas y la gente no lo compra y el servidor está ahí gastando un dinero el cual nunca van a recuperar, ¿vale? Supuestamente Sony cada vez que hace una consola está en pérdida. Siempre que Sony, no, ahora mismo Sony está perdido, un mojón. Sony está harto de ganar dinero, ¿vale? Así que yo, desde aquí, un consejo. No compren consola digital. Aquellos que tengan PS5 digital, decirles desde aquí que lo siento mucho. Conozco gente que me ha dicho, no, yo si me compro una, me compro la digital. Pues yo siempre lo desaconsejo. Y por el simple hecho de eso mismo, de que si te van en la cuenta, ¿vale? Aquí lo principal es que te van en la cuenta, por lo que sea, porque eres un piratilla, estás jugando en tu misma cuenta en PS4, PS3 o lo que sea. O el día que PS4 se pueda conectar online y te pillan y lo que tengas se va al carajo, ¿vale? Entonces tu consola pues no tienes opción de conectarte, no tienes opción de descargar juegos y además no tienes opción ni siquiera de poner un disco, ¿vale? Así que desde aquí yo desaconsejo. En Xbox, pues como no se puede piratear, no hay casos de baneo por este tema de pirateo, porque no se puede piratear, pues de momento salvado, ¿vale? Así que nada, yo desde aquí aconsejarte rápidamente que vayas a descargar tu juego, versiones digitales, antes de que esto se vaya al carajo. También deciros que hay peticiones de firma para que Sony no cierre el PlayStation. Deciros que lamentablemente esto no sirve de nada. De nada, te lo digo yo que de nada, porque Sony pasa totalmente de nosotros, ¿vale? Así que nada, chavales, ya saben, como siempre, suscribiros al canal, le dan like, activar la campanita y que cualquier cosa, cualquier novedad que vaya saliendo, ¿vale? PS3, PS4, cualquier noticia, ¿vale? Yo os la traeré para que estén siempre al tanto de todo. Así que nada, espero que acepten mi consejo. Fuera a lo digital, bienvenido a lo físico, volvemos a los años 90 y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.